canal de YouTube tenéis toda una serie de conferencias que he dado aquí o en otros sitios, o algunas que he grabado expresamente para el canal, o quien me haya seguido los últimos 20 días, los shorts de 1 minuto que voy grabando en mis viajes por el mundo. Ahora he hecho un viaje por la Toscana y Asís, toda la Umbría también, y cada día iba subiendo 2 o 3 vídeos de 1 minutito y se ven así muy rápido, y también pues te va mostrando un poquito lugares y obras maestras que hay por ahí dispersas, ¿vale? Estamos a disposición 24 horas, 365 días al año, ¿vale? Y por supuesto gratuito. Bueno, pues después de esta introducción para empezar a conocernos a los que no me conozcáis y para retomar los que llevamos ya un tiempo en estas charlas juntos, vamos a iniciar la que nos toca hoy, que efectivamente es muy triste que artistas como Filippo Lippi y otros muchos grandes no se conozcan sencillamente porque lo que llamamos moda no afecta solo a la ropa. Las modas afectan a la cultura de muchas maneras. Entonces siempre sucede un poco que cuando hay distintas posturas hacia el arte predominantes en un momento dado, pues ciertos pintores o escultores o artistas son promocionados, ¿no? Yo siempre me enfado en el caso de Leonardo, que a mí me encanta Leonardo, que lo adoro, que por cierto voy a dar una conferencia de Leonardo de la Gioconda, no estoy segura, este martes no, el siguiente, el 23 me parece que es, pero no aquí. Bueno, ya lo pasaré la información. Yo le adoro a Leonardo, y Leonardo es maravilloso y no tiene culpa de nada de todo esto que vamos a decir ahora, pero sí es cierto que Leonardo, como entra muy bien en el perfil del científico materialista moderno, pues es un pintor del que en español puede haber, cuando yo estudiaba, había unos 2000 libros editados, publicados. Ahora debe haber más. De Filippo Lippi, ¿cuántos vais a encontrar? Luego bajáis y buscáis. Pedidlo aunque no habrá, pedirlo en caja, ¿no? Para que así, a fuerza de que se pida, las editoriales se enteren de que hay interés, ¿no? Es realmente muy triste, ¿no? Porque simplemente no es porque sea mejor o peor pintor, ni mucho menos, sino un poco pues, por estos intereses culturales alternativos que promocionan. Tanto es así que para que os pudiera despertar cierto interés a los que no lo conocierais, puse de subtítulo El maestro de Botticelli. No porque vaya a hablar de Botticelli, que sí lo voy a mencionar, pero era una forma de que más o menos lo ubicaseis, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Dicho esto, nadie recuerda, aparte de la del cartel, ninguna obra de Filippo Lippi. ¿A quién sí se acuerda de alguna obra? Bueno, el objetivo de esta charla no puedo abarcar toda su obra, como es lógico. Voy a hablaros un poquito de su vida, del contexto en el que se desarrolla su trabajo. Su vida es súper divertida, y he traído algunas obras que yo he seleccionado, pues un poquito, no porque sean mejores o peores, sino que porque a mí me interesaba por distintos motivos, ¿vale? Pero de verdad os invito a cuando salgáis de aquí, incluso en YouTube, si buscáis, creo que hay en español 3 o 4 cosas, y no hay mucho más, ¿eh? O sea, es tremendo. En italiano se... Bueno, Fra Filippo Lippi. Fra Filippo Lippi nace en Florencia en 1406 y muere en 1469 en Spoleto. Este es uno de los autorretratos más fidedignos, o que estamos más seguros de que es él, y por tanto podemos conocer un poco su aspecto. Ahora luego entraremos un poco en su biografía, si la tecnología empieza ya a fallar. Pero me gustaría ubicar primero a Filippo Lippi en el contexto del Quattrocento florentino. Está clarísimo que es uno de los pintores más destacados de esa gran ciudad maravillosa que nos sacó de las tinieblas de la Edad Media, como diría Petrarca, y nos catapultó a la Edad Moderna, que lo hizo a través de sus filósofos, de sus políticos y también de sus artistas, como un aspecto más, no fue el único, aunque ahora sea el que más se habla. Dentro de lo que es el arte también tenemos otras disciplinas. Por un lado tenemos la rama de la escultura,
y por otro lado tenemos la rama de la pintura. Y englobándolas a ambas, la arquitectura, ¿no? En el caso de la pintura, ya hemos hablado varias veces en estas charlas del que va a ser el padre de todo ese nuevo modo de pintar que conscientemente se plantearon los florentinos con respecto primero al arte bizantino, que es el que imperaba en tiempos de Giotto, que es el que abre simbólicamente toda esta nueva era, y en lo que es el 480 con respecto al gótico internacional, que era también el estilo pictórico que predominaba en ese momento. Siguiendo un poco el símbolo de Giotto como padre de una nueva manera de entender el arte, que incluye, por ejemplo, dos grandes factores, para que ahora sí, dos pinceladas. Uno, la humanización de las figuras, que hasta ese momento eran figuras simbólicas, abstractas, planas y alejadas del espectador, a una tremenda humanización de las figuras, tanto las figuras sagradas como figuras humanas corrientes como nosotros. A partir de esas dos, y la otra pauta, perdón, es la de la búsqueda de la profundidad. Y la profundidad, la perspectiva, abrir espacios dentro de los cuadros, dentro de los frescos, para que de alguna manera las pinturas simulen la realidad que nuestro ojo ve cotidianamente. Esto sería como así, dicho de una manera muy simplona, las dos pautas con las que Giotto inicia una nueva postura artística. Desde Giotto hasta Masaccio, que hay más o menos unos 70 años, por supuesto que hay muchos pintores, ¿no? Pero dentro de los saltos cualitativos que se dan en el arte, es decir, de pintores que abren una senda que ya abren un camino irreversible, o sea, ya no hay marcha atrás después de ellos, la siguiente figura clave después de Giotto es Masaccio, al que le dedicaremos una charla al año que viene. Estaba a punto de ponerla aquí, pero decía, no, tienes que salir de Florencia un poco. Después de Masaccio, pues más que después, simultáneamente, está Fra Angelico, que también se une a todas estas movidas, ¿sí?, que le están dando Florencia, pero con una personalidad artística distinta. Ahora luego mostraré algunas diferencias, ¿vale? Y, por así decirlo, como la suma de estos dos grandes genios, que son Masaccio y Fra Angelico, Filippo Lippi absorbe el conocimiento de los dos y ya encamina toda la segunda mitad del 480 hacia las grandes figuras que en su caso directo encarna Botticelli, pero que también junto con Botticelli, San Irlanda, Ayo Leonardo, toda esta segunda generación del 480. Y aquí veis que he puesto uno después de Botticelli que se llama Filippino Lippi. Muy fácil de recordar por lo de los filipinos. Filippo Lippi, Filippino Lippi, pues ya podéis sospechar que es su hijo. Ahora luego hablaremos de esto. Por tanto, hay una cadena secuencial desde Giotto hasta Filippino Lippi en esta nueva forma de entender la pintura que va a caracterizar el 480. O sea que sí, me muevo a determinados sitios. Bueno, pues aquí os lo he puesto visualmente. Este aquí es Masaccio, que me voy a referir varias veces a él en la charla, y este es Fra Angelico. Fijaos que también nuestro protagonista de hoy es Fra. Los dos son frailes, ahora luego veremos en qué se... Filippo Lippi, Botticelli y Filippino Lippi, su hijo. ¿Bien? Bueno, pues aquí tenéis una obra maravillosa que luego comentaremos un poquito más de Filippo Lippi, que está en San Lorenzo. Los que hayáis ido a Florencia y hayáis visitado San Lorenzo, ¿quién ha visitado San Lorenzo? Más porque han venido conmigo. Más manos. Más manos. ¿Quién ha visitado San Lorenzo? No se puede ser persona sin haber visitado. Es broma. ¿La has visto? Iba a preguntar ahora de las que la han visitado, ¿quién la recuerda? Está allí en una capilla lateral. ¿Sí? Bueno, pues es una maravilla, ¿no? Luego hablaremos un poquito de ella. ¿Vale? Era por mostraros otra imagen que no sea la. Bueno, vamos con la vida. La vida es... La vida de Filippo Lippi realmente es digna de Lola. Hola, es una vida trepidante en el sentido de que rompió todos los esquemas y parámetros sociales, provocó numerosos escándalos, pero como muy bien dice Vasari cuando empieza su biografía,
dice que hay almas que son muy virtuosas y se las recuerda por su virtud y tal. Dice, y hay almas que son muy virtuosas y que pueden tener un defecto, pero son tan virtuosas que qué más da que tengan un defecto, ¿no? Vamos a ignorarlo. Es un poco lo que pasa con Filippo Lippi. Fue un hombre que, ahora veréis por los motivos, pero se tuvo que dedicar a la vida religiosa, desde luego no por vocación, y tenía una característica que era incompatible con la vida religiosa, que es que era un mujeriego impedernido. Y esto fue un poquito lo que marcó gran parte de sus escándalos junto a otras cosas. Entonces, bueno, es una figura que cuando te acercas a ella, hoy que somos un poquito menos mojigatos, ¿no? Pues nos lo tomamos a risa y nos parece de lo más inocente, ¿no? Pero que en aquel momento ya veréis que tuvo bastantes problemas hasta el punto de, ya veremos al final de la charla, lo que le llegó a provocar esa cuestión. Bueno, aquí veis de dónde sale el retrato, que son los frescos de la Catedral de Spoleto, uno de los últimos trabajos artísticos que hizo y que luego veremos con más detalle. Aquí tenéis otro retrato, autorretrato, donde estoy mostrando los autorretratos para que le pongáis cara, la cara verdadera que suponemos que tenía. Como veis, ya solo por las posturas y los gestos, es una personalidad desenfadada, muy chabacano, muy pues, de estar pues, en el pueblo, en la posada, con los amigos, y jiji, jaja, le encantaban las risas, le encantaba la fiesta. Pues os digo, vocación religiosa poca. Sobre todo si lo comparamos con Frangélico. Estos son los frescos de la Catedral de Prato y aquí está autorretratado él con su discípulo Fra Diamante, que este no ha trascendido, también hizo una cosa un poco fea. Este es Fra Filippo Lippi y este es Fra Diamante, que sería condiscípulo de Botticelli, ¿no? En el taller. Aunque Fra Diamante lo acompañó más tiempo a Filippo Lippi que Botticelli. Y esto es una idealización de nuestros queridos prerrafaelitas, de Edward Robert Hughes, que pues de algún modo a veces la realidad, tenemos una manía desde el siglo XX, esto de la realidad, de querer ver la realidad tal como es. Y los artistas, justamente el gran regalo que nos han hecho a la humanidad, es que hay dos niveles de realidad. La realidad de la cara que yo tengo y la imaginación que sobre mí proyecta el arte, que a veces puede que capte más mi personalidad que mi propia cara auténtica. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, la verdad que a mí siempre me ha resultado muy inspirador este pseudo retrato de Filippo Lippi de los rafaelitas, porque precisamente en el siglo XIX la personalidad, el carácter de Filippo Lippi cuajó muy bien con la personalidad de los románticos primero y de los prerafaelitas después. Bueno, como os decía, Filippo Lippi nace en Florencia, en una familia bastante humilde y pues su vida va a estar un poco marcada por la tragedia en la infancia porque su madre muere al poquito, no muere en el parto, pero al poquito del parto, y a los 2 años muere el padre. Entonces queda huérfano junto con un hermano al cuidado de una hermana del padre, de una tía. ¿Vale? Entonces nace en 1406, huérfano desde los 2 años, y la tía, pues más o menos intentó mantenerlos como pudo, pero ya digo que tampoco no era una familia bien posicionada, y como a la vuelta de la esquina estaba el convento de los carmelitas, pues cuando el niño tenía 8 años, tanto a él como al hermano, los ingresó en el convento de los carmelitas, pues que era una manera de dar de comer a la gente, de darles un espacio donde tener un techo y pan asegurado y una posibilidad de hacer carrera también. Entonces, bueno, era natural, no se lo vamos a recriminar a la pobre señora que a lo mejor pues hizo todo lo que pudo, ¿no? Dice Vasari, os he traído muy poquitos textos, pero algunos quería leer. Fra Filippo de Tommaso Lippi, carmelita, del que se cuenta que nació en Florencia en una calle llamada Ardiglione, en la esquina de Cupulia, eso está en Oltrarno, o sea, tenéis que cruzar, si venís de la catedral o del Palacio Vecchio, tenéis que cruzar el Puente Vecchio, por ejemplo, o el Puente de Santa Trinidad, y si cruzáis el Puente de Santa Trinidad, casi recto. Detrás del convento de los Carmelitas, y que debido a la muerte de su padre Tomaso quedó en la pobreza siendo un niño de 2 años, sin nadie que se encargara de él, pues la madre había muerto poco después del parto.
Se quedó a cargo de su tía y hermana de Tommaso, Mona la Paccia, que lo crió con grandes dificultades y pocas comodidades, y que cuando ya no pudo mantenerlo, teniendo él 8 años, le metió a fraile en el ya mencionado convento del Carmine. Bueno, pongo énfasis en esto porque en el Renacimiento se dan muchas veces personas que nacen en condición muy humilde y que han llegado a ser para nosotros grandes figuras de la historia del arte. Filippo Lippi es uno de ellos, pero ya vais a ver que tendría el defecto de la lujuria, pero la avaricia no la tenía. Porque alguien que ha pasado tantas penurias entiende que en el momento que empezó a ganar dinero, pues quisiera guardar, ¿no? Ya veréis que no. Si se puede ir de copa, se va de copa. Y esto también es parte de su carácter, ¿no? O sea, que esa pobreza, aunque marca su infancia, no marca su personalidad, porque fue más bien dilapidado. Esto es el Carmine. ¿Quién ha estado aquí? Van bajando cada vez el número de manos. Bueno, de hecho, una de las que ha estado aquí, hemos estado juntas, ¿no? En el momento en que esto que os voy a mostrar ahora estaba restaurándose y nos dejaron subir y vimos las pinturas así. Fue maravilloso. Bueno, esta es la iglesia del Carmine con la típica fachada inacabada de la Toscana, que es muy característico encontrar. Ellos hacían la fachada al final, son fachadas telón. Muchas iglesias, la más famosa es la de San Lorenzo, pues nunca llegaron a tener fachada, están así todavía inacabadas, ¿no? Y esto es el convento. Esta iglesia, por desgracia, se quemó en el siglo XVIII y tiene toda una restauración barroca, pero milagrosamente la capilla que nos interesa se salvó el fuego así como por milagro. Bueno, pues aquí ingresó el niño. Os he traído este esquema para que os hagáis una idea, porque aquí está la iglesia, pero luego pues está todo el convento con el claustro, las estancias para que vivan los monjes, ¿no? Y es un lugar para vivir bastante bien en el 480. Entre 1421 y 1425, pues parece que él también dice, me conviene tomar los votos y hacer carga eclesiástica y ya veremos. Es ordenado sacerdote, pero en los estudios que tiene que hacer para ser sacerdote, cada vez que le ponen a leer, a escribir y tal, se dedica a hacer burrandachos en los apuntes del compañero y se los ensucia, que era muy poco. Y entonces, pues, el prior decía, con este niño, ¿dónde voy? No, no hay manera de que estudie. Y dice Vasari que ni estudió entonces ni quiso estudiar nunca, ¿no? Así como otros artistas, Miguel Ángel, sí que han tenido ese carácter más vinculado a los humanistas, de interesarse por la lectura, la literatura. Este que os digo que era más un hombre de acción. Cada uno lo suyo. Está bien. Entonces resulta que en ese momento, en la iglesia del lado del convento, está Masaccio pintando ¿qué? Bueno, está pintando nada más y nada menos que la Capilla Brancacci. La Capilla Brancacci, seguro que tampoco la conocéis, que es la charla que quiero dar después de enero, febrero, por ahí. Es la Capilla Sixtina del 400. De hecho, aquí venía Miguel Ángel a merendar cuando era niño para observar los frescos de Masaccio. No sé si lo sabéis esto. Bueno, aquí tenéis a Masaccio, tenéis a figura aquí, este es Alberti, León Battista Alberti, y junto con él, para os lo pongo aparte para que lo veáis mejor, en el momento en que esto sucede, en el 480, la primera mitad, está teniendo lugar la gran revolución artística, con los verdaderos padres del arte renacentista, que son en arquitectura Filippo Brunelleschi, autor, como sabéis, de la cúpula del Duomo y otras muchas cosas más. Donatello en escultura, no significa que los demás no hagan escultura y pintura y todo, simplemente que ellos, cada uno destacó en un aspecto. Masaccio, que es un poco el que está liderando el tema de la pintura, y luego vendrá León Battista Alberti, que también es arquitecto, escultor y pintor, pero que será el primero que pondrá unos tratados escritos, son los primeros tratados de la Edad Moderna sobre arte. Bueno, la cuestión es que Masaccio era también muy joven, solo tenía 5 años más que Filippo Lippi, tampoco creáis que fuese mucho más mayor, pero Masaccio sí que se había formado como pintor y tenía como maestro, líder e inspiración nada menos que a Brunelleschi, que había estado experimentando con la perspectiva, que había estado estudiando toda la perspectiva lineal, cómo mejorarla, cómo engañar al ojo, creando a través del punto de fuga, las líneas, etcétera, la ilusión de la profundidad. Entonces,
muchas veces Masaccio se ponía a pintar y Filippo estaba detrás diciéndole, mira, ahí pone esto así, esto así, ¿no? Y entonces estaban como en un contubernio juntos, los tres primeros, luego vino Alberti, tratando de innovar todo esto. O sea que eso era un hervidero de ideas, no era simplemente que un pintor estaba pintando una capilla, eso era un lugar que vamos, ya me salía a mí el candelabro, que estaba ahí escuchando lo que se decían, ¿no? Entonces Masaccio en la Capilla Brancacci había empezado con Masolino a pintar, ahora os lo explicaré, pero Masolino había tenido que irse, entonces había quedado un poco como jefe Masaccio, ¿no? Entonces ahí tenía como mano libre y estaba experimentando. Pues ya os digo que es una capillita muy pequeña, el techo es barroco, porque os digo que el incendio ese tampoco podía ser todo perfecto, ¿no? Sí afectó al techo de la capilla, pero los frescos están maravillosos, ¿no? Están perfectos. Como digo, la capilla se había encargado la familia Brancacci a Masolino. Masolino tuvo que irse fuera de Florencia y dejó a Masaccio como jefe de las pinturas. En este lugar, realmente es un lugar, yo la primera vez que estuve 5 horas. Por eso es exagerada, pero para estar 1 hora y pico si quieres observarlos bien y ver los detalles. La vez que fui con Marta y con otras personas, estaba lleno de andamios, ya os digo, pero nos dejaron subir y verlo todo muy de cerca, ¿no? Que no es lo mismo que verlo desde abajo. Es una obra maestra. ¿Qué sucede? Nuestro ojo ya se ha acostumbrado a lo que ha venido 5 siglos después de esto. Y nosotros no notamos el impacto de la innovación que lo que aquí había suponía para los pintores de la época. No lo percibimos, ¿no? Porque hemos visto ya Tintoretto, Tiziano, hemos visto el siglo XIX, el XX, o sea, ya para nosotros casi es infantil, si queréis, ¿no? La forma de pintar. Pero en ese momento, acordaos siempre lo que digo, ¿no? Entre un cambio y otro, o sea, entre una forma de ser y otra, hay que dar un paso. Cuando das el primer paso, luego das 200 pasos muy rápido. Pero el primer paso es el más difícil. Pues eso es lo que estaba pasando aquí, se estaba dando el primer paso. No he querido abundar, pero si hubiera traído también la Trinidad de Masaccio, que está en Santa María Novella, que es un juego de perspectiva de los más impactantes de la época, pues entenderíais mejor, pero no he querido desparramarme en otros temas. Seguro que os suena con esta expulsión del paraíso, que es muy famosa, esta escena aquí, ¿sí? Un poquito la más conocida. Ahí la veis, de cerca. Bueno, aquí por ejemplo, ¿veis esto de que las montañas se alejen y vayan cambiando de tono para expresar la idea de que están unas más cerca que el otro? Esto luego en el Renacimiento se hizo 800.000 veces. Pero aquí se está haciendo por primera vez. Aquí se está buscando jugar con las figuras agolpadas, creando la sensación de que son cuerpos reales, acompañándolos de la textura de las telas, que esto ya venía de Giotto y aquí lo está perfeccionando Masaccio. Por ejemplo, dice Vasari que Masaccio fue el primero que supo hacer bien los pies, ¿no? Los pies de Giotto son como así, como una lengua de gato, puestos así. Y Masaccio ya buscó cómo hacer un pie que pareciese real, ¿no? Pero también, si veáis esta escena de la expulsión del paraíso, esta escena es una obra maestra, ¿eh? Esta Eva está tomada de las esculturas de la Venus púdica, si pensáis la diosa Venus, que se presenta así, la Venus púdica, y esta de aquí está tomada de las estatuas de Marcias, en el que Apolo le saca la piel y se aparece así todo estirado, porque le están quitando la piel. ¿Suena este capítulo? Le daremos una charla chulísima. No porque le dé güey, sino por lo que simboliza. Bueno, aquí veis también, este de aquí es Donatello, que también está incorporado en las pinturas, y aquí está Masaccio, Brunelleschi, Alberti. También se autorretrata esta generación de artistas en las paredes, y es muy bonito porque la pared de enfrente le responde. ¿Qué sucede? Masaccio es como un Mozart del Renacimiento, igual que Rafael. Masaccio muere jovencísimo, muere apenas tiene 27 años. No se sabe todavía, nunca se ha podido determinar si es porque tenía una enfermedad que no podemos establecer o por rumores de que fue asesinado por un rival en Roma. No. Bueno, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que muere, ¿no? Brunelleschi dicen que nunca habían visto a Brunelleschi tan triste, que
que se había perdido con Masaccio la gran oportunidad de la pintura del siglo. Bueno, aquí tenéis una alegoría de la muerte de Masaccio del siglo XIX. Nos vamos a ir ahora del Carmine mientras estaban pintando estos frescos, como digo, nuestro Filippo pues era un chaval, a ver, se ordenó con 16 años, que va a saber lo que quiere, ¿no? Pero bueno, 16, 17, 18 años que no le gusta estudiar y que le encanta dibujar. Y entonces le dejaban estar ahí con Masaccio. No significa que Masaccio, no tenemos ningún papel que diga Masaccio enseñó a pintar a Filippo Lippi, pero que desde luego Filippo Lippi aprendió a pintar mirando estos frescos, de eso no hay ninguna duda. Otra cosa es que estuviera ahí Masaccio para decirle o no sabemos, no tenemos noticias. Pero bueno, la confluencia es muy oportuna porque de hecho se considera que de algún modo Filippo Lippi será el continuador de Masaccio. Y es muy bonito porque esta capilla también, como se murió Masaccio, se quedó inacabada. Todo el muro de enfrente quedó, digamos, o dibujado o básico. Y a finales del 480, el hijo de Filippo Lippi, Filippino Lippi, se le solicitó si podía acabar los frescos. Él aceptó, acabó los frescos, que son los muros de enfrente que os acabo de enseñar ahora, y además, y del mismo modo que están Brunelleschi, Donatello y todos en ese otro muro, él se incorporó a sí mismo, Filippino Lippi, y incorporó a Botticelli. De alguna manera, todos los grandes maestros del 480 están retratados en esta capilla, reunidos por Filippo Lippi, que es como la bisagra. Bueno, después de esto, ya ordenado sacerdote y ya habiendo aprendido el oficio de pintor, se ausenta de Florencia. Los documentos nos permiten establecer que va a ir a Padua. Y aquí empiezan las aventuras de Filippo Lippi. Bueno, Padua, esto es un poquito. Voy a intentar, ¿no? Ahí. Mejor, ¿no? Sí. Pero quejaros, decídmelo cuando. Yo estoy como, bueno, veis las palmas. Bueno, ¿veis Padua? Que también estuvimos hace muy poquito. En Padua. Esta es la Basílica de San Antonio de Padua. Es una maravilla, tiene obras de Donatello, bueno, de los grandes pintores de la época. Y nos consta que Filippo Lippi ya aquí recibió varios encargos, pero no se conserva. No se conserva rastro de su obra en todos estos viajes. Pero bueno, se quedó por aquí viviendo, hizo amigos. Y de vez en cuando, pues como nosotros los mallorquines, que nos gusta irnos en un barquito unos días, ¿no? Y pues se fueron en un barquito por ahí a dar vueltas. Y en esto, pues que unos moros toman el barquito y los hacen prisioneros y se los llevan a Barbería, según nos cuenta Vasari. A los escépticos modernos les encanta decir, es poco probable que esto sea verdad. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la aventura y a la leyenda? ¿Y qué más da si es verdad o no es verdad? O sea, la anécdota la recoge Vasari, no hay ningún motivo para pensar que no sea verdadera, salvo el hecho de que es muy rocambolesca. Pero más allá de eso, no hay nada que contradiga que esto ocurra. No, a mí me encanta la leyenda, la literatura, qué demonios. Le pasó esto a Filippo Lippi, que lo secuestraron unos piratas y se lo llevaron a Barbería y lo tuvieron como esclavo 18 meses. A ella y a sus amigos. Pero en estas ocurrió algo que fue lo que le permitió salir de ahí, menos mal, porque si no nos quedamos sin muchas cosas a nivel artístico, que como se aburría y como tenía este carácter que es difícil de enfadar, ¿no? Pues digamos, el que era su dueño, cogió unos carbones calientes, porque allí no había ni material para pintar ni nada, y en una pared en blanco empezó a hacerle un retrato. Se corrió la voz por toda la casa y entonces el dueño fue a ver lo que es un poco lo que refleja este cuadro del siglo XIX, que es Filippo Lippi pintando aquí al jefe de los piratas, que además, como sabéis, dentro del arte islámico no está en la parte figurativa para nada, y mucho menos a título personal. Entonces, bueno, que la cosa quedó como muy impactante, ¿no? O sea, para la gente, lo que viene a decir la anécdota es que se quedaron alucinados de que la imagen de un hombre vivo pudiera aparecer en una pared, ¿no? Como que fue algo prodigioso para ellos. Y quedó tan contento que, pues, lo liberó y lo mandó en un barco de vuelta a Italia, lo mandó a Nápoles. Y nada, ya liberado todo esto, vuelve un poco a retomar su vida. En 1437 nos consta que ya está instalado en Florencia y que ha abierto su propio taller. Es decir,
ya domina, por tanto, el arte de la pintura y tiene cierto renombre con esas obras que seguramente hizo en Padua, alguna cosa en Florencia, a lo mejor antes de irse, como para que le vengan encargos, ¿no? Pero de momento es nadie, y acordaos que él viene de una familia muy humilde, o sea, no tiene contactos, no tiene nada, ¿no? O sea, es prácticamente un desconocido. Algunas obras, ya sabes que la datación de las obras muchas veces ni siquiera estamos seguros de si es del artista o uno de sus discípulos, y siempre son dataciones aproximadas, más o menos por la evolución estilística. Aquí tenéis una obra maravillosa que es el retablo Barbadori, que está hoy en París, que tenía que haber visto y no vi estos días, pero bueno, nos comparamos con estas fotos, en donde tenemos una composición que os parece de lo más normal, ya os digo, porque os habéis acostumbrado a todo lo que ha venido después, ¿no? Porque en ese momento llamó mucho la atención. Para empezar, normalmente la Virgen en esta época parecía siempre sentada en un trono, y aquí está de pie, en el centro de la composición, pero de pie. Esto ya es una novedad importante y todo el marco arquitectónico, como veis, ha creado una ilusión del espacio que se va hacia adentro, ¿no? Como si la habitación fuese más profunda, con los santos puestos en primer plano delante de la Virgen, que son un poco los protagonistas por la dedicación de la obra, y aquí veis la cabecita de nuestro Filipo. No, fijaos que si os fijáis, por ejemplo, luego os pondré el autorretrato de Botticelli, cuando se autorretratan solemnes. Pero muy relajado. Bueno, está contento, es una persona que tiene un carácter así muy desenfadado, ¿no? Fijaos que también este angelillo que ha puesto ahí también está, ¿no? Con esta postura, es un poco la postura de los que no les gusta estudiar y se aburren, ¿no? Que están ahí encima del escritorio y a ver cuándo acaba esto. Entonces, esta humanización, esta licencia para incorporar en la obra pequeñas anécdotas cotidianas que rompen la solemnidad de la obra religiosa, esto es una nota de Filippo Lippi, porque todavía Masaccio, no puedo pararme en todas las obras de Masaccio, pero Masaccio es grave, ¿no? O sea, es un pintor de gravedad, de solemnidad. Frangélico, ahora pondré algo, no es que sea solemne, pero sí es muy, ¿qué palabra usamos? Muy correcto en el tratamiento de lo sagrado, porque es un místico de primera. Entonces, con la personalidad de Filippo Lippi empieza un poco como, por así decirlo, a reblandecerse, ¿no? Esta seriedad, esta solemnidad que caracteriza una obra sacra en esta época. Bueno, está muy alto. Bueno, fijaos lo que os decía. Con respecto al fondo, normalmente, aquí tenéis la exedra, que normalmente es como un nicho en el que está ella metida en un trono. Entonces sí queda la exedra, pero ella está como más adelantada de pie, como si fuera a acercar el niño a los santos para que los bendiga. Y frente a los fondos dorados que todavía el propio Fra Angelico está realizando y el propio Masaccio, él ya va a comenzar a salirse del dorado como fondo. El dorado como fondo es una característica del gótico internacional, que no es que sea por un adorno suntuoso, sino porque el oro, que es algo que no se corrompe, es algo puro y relacionado también con la luz y el sol, simboliza que la Virgen o que esos santos están en un entorno sagrado. En vez de pintar un cielo, pintan lo dorado para aludir a esa sacralidad. Entonces comienza esa exploración de la profundidad en este tipo de obras, incorporando elementos arquitectónicos y saliéndose de los cánones, por así decirlo, establecidos. Aquí tenéis, les decía. Hace también algunos retratos como este, lo mismo, ¿no? Cuando hemos visto la Gioconda, pues esto nos puede parecer simple, pero porque hemos visto la Gioconda, yo que sí. La Gioconda no habría existido si no hubiera estado Filippo Lippi en medio, ¿entendéis? Son eslabones que van generando. En la Florencia del 480 en general, el retrato por excelencia va a ser de la clase burguesa, de esta gente adinerada que son justamente ahora los nuevos mecenas frente a la aristocracia más medieval, aunque también hay aristocracias en esta época, por supuesto. Y el retrato de perfil viene dentro de la tradición de los humanistas de rescatar la antigüedad clásica de las monedas romanas. De hecho, se pondrá muy de moda hacer medallas donde aparece la persona retratada de perfil, y aún nosotros todavía decimos cara o cruz, ¿no? También la moneda se la cara, ¿no?
Entonces, de esas monedas se va a empezar a trasladar a las tablas todavía, bueno, lienzo, con gestos de gran dignidad, ¿no? Porque son personas que, acordaos, siempre están la clase normal, sencilla o baja, los aristócratas que son de sangre azul y los nuevos ricos que siempre son despreciados por los aristócratas, o sea, no son ni de unos ni de otros, ¿no? Están como despreciados por todos. Entonces los nuevos ricos tienen como que desarrollar todo un lenguaje de la dignitas de su propia clase y a través de estos retratos se produce todo esto, ¿no? Aquí ya no tenemos vírgenes, no tenemos personajes sagrados y que por tanto no existen, sino que son personas de la época. Como no tenemos otro retrato para comparar si se parece, pero fijaos en el tratamiento elegantísimo de la figura, el perfil de la dama, esta frente tan ancha, esto es porque estaba de moda, no lo parezca, afeitarse toda esta zona, casi hasta aquí. Era como un signo de alcurnia, ¿no? Las veladuras, fijaos en estas veladuras. Esto va a ser una característica de Filippo Lippi. La maestría de generar estos velos translúcidos que son una cosa impresionante. El intento de reposar la mano en un gesto también decoroso, pero ves que la mano tiene como un dedillo ahí. Bueno, pues un personaje de la época le dijo: Filippo, que hace muy mal los dedos, que te salen pechocho. Dicen que se queda así muy molesto y entonces a partir de ahí escondía las manos de los personajes. Bueno, nada, puede ser perfecto. Ya os digo que las manos es una de las cosas que más tarde, en las que más tarde se alcanzó la maestría en el 480. ¿No? Si os fijáis ahora, este retrato es una maravilla porque sería el primer retrato doble que tenemos controlado, en donde hay una figura en primer plano que es ella, y no el marido, la dama, la esposa, y veis aquí que el marido que está como asomándose por la ventana, ¿no? Esto es muy original. Pues no lo puedo tener en cada obra porque si no comeremos aquí. A medida que estas obras se van difundiendo y se van conociendo, empieza a crecer la fama de Filippo Lippi hasta el punto que dice Vasari que muchos decían que el espíritu de Masaccio había entrado en el cuerpo de Fra Filippo. O sea que aquel había muerto, pero el espíritu lo había poseído, por así decirlo, ¿no? Porque ya estaba vivo el Filippo Lippi cuando muere Masaccio, ¿no? Entonces lo había poseído de algún modo porque realmente pintaba muy bien y recordaba a la técnica de Masaccio. ¿Por qué? Porque él había aprendido mirando a Masaccio, es que es lógico, ¿no? Bien, y la fama de este joven y prometedor pintor llega enseguida a la familia que en ese momento y durante los siglos que siguieron va a estar liderando la política, la cultura en Florencia, que es nuestra querida familia Medici. La Medici, la rama de Cosme. La rama de Cosme de Medici, no sé si estáis familiarizados con ellos, ¿no? La gente habla de los Medici así como si todos los Medici fueran iguales, no es posible. No es lo mismo unos que otros. El gran inspirador de todo el proyecto humanista artístico que se desarrolla en Florencia es Cosme el Viejo, que fue el principal promotor, amigo y mecenas de Filippo Lippi. ¿Vale? O sea, digamos que Filippo Lippi es de la generación, aunque es un poquito más mayor Cosme, pero queda dentro de la generación de Cosme el Viejo. Pero Cosme el Viejo muere en 1464, por tanto, Filippo Lippi le sobrevive. En los últimos años, quien un poco estuvo pendiente de él, ahora veréis por qué, son primero Pedro de Medici, que murió también muy pronto, muy poco después de su padre, y finalmente el que le hará el homenaje póstumo será Lorenzo el Magnífico, que es el nieto de Cosme y la gran figura de la segunda mitad del 480, amigo de Botticelli, amigo también mecenas de Botticelli. Pero ahora nos interesa Cosme el Viejo. Un Cosme el Viejo es una figura fascinante. ¿Quién ha visto la serie de los Medici que anda no sé en qué canal? No, está muy bien, tenéis que ver. No es perfecta, ¿eh? O sea, hay cosas que... Pero bueno, está súper bien. No sé en qué canal está, luego lo miramos. Hay 2 temporadas, me parece. La primera estaba muy bien. La segunda, bueno, tiene algunos fallitos, pero... Cosme el Viejo es una figura de estas que de vez en cuando nos da la historia. Un hombre que ejerció el poder sin ejercerlo porque
sabía muy bien que los florentinos no son amigos ni de las aristocracias, ni de las monarquías, ni nada de todo esto, ¿no? Entonces siempre procuró ejercer el poder dejando que los demás también ejercieran el poder, ¿no? Un equilibrio estupendo. Pero él tenía una visión de Florencia, que es la Florencia que nosotros hemos heredado. Es decir, en la serie además está muy bien reflejado, ¿no? Le dicen, tú sueñas con tu Florencia y todos los demás tenemos que seguirte en esto, ¿no? Porque él no soñaba con que su familia fuese solo rica y adinerada, sino que el conjunto de la ciudad y que, igual que ellos de poco habían podido hacerse ricos, pues que otros también pudieran, ¿no? Como una búsqueda de este tipo de sociedad más cercana ya a la moderna. Y también había sido el principal instigador de todos los grandes proyectos artísticos del momento. Es el instigador de la cúpula del Duomo, ¿no? El que protege a Brunelleschi, amigo íntimo de Donatello, que le mandó que se enterrase cerca de él en San Lorenzo, ¿no? Donatello está como a 5 metros de Cosme el Viejo. Y también va a ser amigo y protector de Filippo. De hecho, aquí tenéis un poquito, vaya, justo está la cámara. Ahora la muevo. Las grandes figuras, hay más, pero es que no me cambia. Las grandes figuras artísticas de la primera mitad del 480, Brunelleschi y Donatello Masaccio, que ya hemos visto, Alberti, Ghiberti, que es el autor de Las Puertas del Paraíso del Baptisterio de Florencia, por ejemplo, y Fra Angelico y Fra Filippo Lippi, que son un poco los continuadores de las ideas de Masaccio. Bueno, de Masaccio, que son las ideas de Brunelleschi, vaya. ¿Bien? Este es el Palacio Medici Riccardi, entonces, bueno, cuando Cosme ya oye hablar de toda esta fama de este nuevo pintor, de que venga, quiero conocerlo. Le muestra algunas obras y queda encantadísimo y ya está, asignado, ¿no? Pintor de los Medici hasta su muerte. Muchas veces le encargaba cosas, otras veces hacía que otros le encargaran cosas, o, pues, a una catedral hacía que le encargasen unos frescos, ¿no? Y así iba siempre tratando de pues, que tuviese trabajo por un lado, porque nunca olvidéis que nosotros vemos el artista, la idea de artista que hemos heredado del siglo XIX, pero realmente en la época el artista es un artesano, ¿no? Es un concepto distinto, no es como nosotros lo vemos hoy en día. Pero bueno, que se asegurara que tuviese trabajo y si no, pues se lo daba a él o en cualquier caso lo tenía siempre pues cuidado, ¿no? Trataba de cuidarle, sobre todo porque realmente era un poco pendenciero. Es decir, que muchas veces pues, empezó a ganar dinero con todos estos trabajos que había hecho, pero se iba y se lo gastaba en beber, o si le gustaba una mujer, pues le daba todo su dinero con tal de que se acostase con él y cosas así. O sea, pues según dice Vasari, a lo mejor son malas lenguas. En el Palacio Medici Riccardi, los que hayáis entrado en los 20 metros, 20, no, 15 metros cuadrados más bonitos de todo el palacio, porque los Riccardi hicieron un desastre, nos rompieron la casa. Bueno, pues gracias al cielo esta capilla se conservó, que es la capilla de los magos. ¿Habéis estado en esta capilla de los magos? ¿Quién se ha estado? No se puede ser persona. Es que es una cosa maravillosa. Ya os digo que la última vez que fuimos con Marta, no, la penúltima, y con Dolores, no sé si lo hicimos, sí. Que no solo nos dejaban estar 5 minutos y subíamos y bajábamos, subíamos y bajábamos. Y estuvimos como 6 o 7 veces en varios momentos así. Bueno, es una capilla maravillosa en la que todas las paredes están presentando el cortejo de los Reyes Magos. Ahora os traigo una fotito. A ver, que lo he hecho mal. Perfecto. Aquí, lo tenía que haber puesto delante. Que estaba pintando en ese momento otro gran pintor de la época, que es Benocchio Gozzoli. Que mirar qué cosa más bonita. O sea, esto es difícil de superar, ¿no? Realmente es como un sueño. Entras ahí y es como entras en un sueño. Es como si la realidad cambiase de dimensión. Es algo extraordinario. Entonces, todo el cortejo de los Reyes Magos está recorriendo las paredes y llega a este altar en el que, por un lado, en las paredes de los lados, aquí lo que hay son coros angélicos, que son ángeles que están cantando el nacimiento de Jesús. Y tenemos aquí un retablo de una natividad, es un poco extraña, bastante extraña.
Es decir, solo hay dos en la historia del arte y las ha pintado Filippo Lippi. Empiezan a haber cuadros, cuando una vez que se unen a los Medici, donde la simbología comienza a volverse más compleja, se sale de los cánones tradicionales y pues parece que está como hablando de algo más que hoy en la distancia pues se nos escapa, que a lo mejor era obvio en la época, ¿no? Y que fuese esotérico, pero desde luego se sale de lo normal. Como veis, lo llaman la natividad mística o adoración en el bosque, es más apropiado decir adoración. Si habéis visto mi charla de la iconografía de María, no es lo mismo el momento de la natividad, la adoración de los pastores, la adoración de María, que la epifanía, es cuando ya lo llama. Entonces, es una adoración, pero la primera pregunta es, ¿dónde está el portal de Belén? No el portal de Belén. Bueno, el pobre San José, ya sabemos que no está nunca inactivo, pero que nadie piense que este es San José, porque este no es San José. ¿Qué es esto? Esto es algo único, extraordinario. Es una composición excepcional que queda ahí un poco misterioso. Lo que tenéis es, primero, una Trinidad. Tenéis a Dios Padre, el Espíritu Santo descendiendo sobre el niño, que no está en ningún pesebre, porque en las escenas de la adoración, sea esta o sea una adoración tradicional, el niño siempre, fijaos, que está en el suelo. Está en el suelo, sobre el césped o sobre una telita o algo. Pero esa es el pesebre. La que lo está adorando es su propia madre, María, y aquí tenemos dos figuras añadidas, que son dos figuras imposibles, ¿no? Es decir, no estaba en el momento de la natividad seguro, que es San Juan Bautista, niño, ellos se llevan 6 meses, San Juan y Jesús, por tanto el niño está demasiado grande. Es una alusión que está señalando, como es característico de la iconografía de Juan Bautista, al Redentor, ¿no? Al Salvador. Y este señor de aquí es San Romualdo. Vuestras caras dicen todo, ¿no? ¿Quién es este señor? ¿No? ¿Quién es este señor? Pues este es un santo, por así decirlo, local, de unos lugares de retiro a los que iban los Medici. No me voy a entrar en detalles, pero había un convento en una montaña, en un lugar alejado que está en medio de un bosque, donde vivían los monjes, y había celdas para que las personas que quisieran hacer un retiro, que no tendrían que creer que podemos inventar el siglo XX, antiguo, o sea, cansados de la gran ciudad, la violencia de aquella época ya era una gran ciudad también. Yo el otro día nada, vine el viernes de Florencia y estaba pensando en esto y decía, cuando pasé los límites de la Florencia de la época de los Medici y vi toda la Florencia que hay ahora, decía, madre mía, esto sí que le parecería un tumulto. Bueno, la cuestión es que los Medici se retiraban allí, a veces un miembro de la familia solo se iba, necesitaba espacio, ¿no? Y se iba a hacerse un retiro, especialmente las mujeres Medici, ¿no? Especialmente primero la esposa de Cosme y luego la esposa de Pedro, la madre de Lorenzo. Entonces este personaje pues parece que la familia tenía mucha conexión con estos sacerdotes, con esta orden, y por eso está integrado en la natividad. O no, a lo mejor por dos motivos y no lo sabemos, ¿no? Somos capaces de verlo. En el hacha, veis que por ahora veremos un poquito el paisaje, pero en el hacha está la firma, ¿no? Es uno de los primeros cuadros firmados en plan, esto que dice. Ellos siempre dicen que fue Miguel Ángel el primero en la edad moderna, que no es verdad, ¿no? Primero, que los autorretratos eran una forma de firmar. Y segundo, que ahí tenemos firmas en otras anteriores a Miguel Ángel, pareciera la piedad que tiene aquí en la banda. Frater Philippus Incit, el hermano Felipe pintó esto. ¿Dónde está? Aquí. Esto que tenía que haber puesto antes. Bueno, como veis, los coros están cantando, ¿no? Es muy bonito porque se está escenificando, ¿no? Este momento de apoteosis del advenimiento de Cristo. Y si os fijáis en las pinturas de Benozzo Gozzoli, tiene ese mismo tono dulce, las figuras, los ángeles, que digamos había el estilo predominante en la época marcado por Masaccio y Frangeli. Mirad, esto es una copia porque la original está en Berlín, pero aun siendo copia, las fotos que yo podía hacer, pues era Berlín, pero
Mirad qué María tan delicada, qué rasgos tan humanos, desde esas vírgenes de la época de Chimabue y Yoto, así tan distantes, a esta cosa que es una cosa delicadísima. El Dios Padre haciendo efectos especiales, ¿no? Abriéndose entre las nubes, haciendo descender el Espíritu Santo con una elegancia y una exquisitez maravillosa. Mirad qué niño más mono, más rollizo. Bueno, luego veremos más. Es que si os explico cada obra. Pero fijaos en una cosa, fijaos en el fondo. ¿No? Hemos dicho, ¿no está el portal de Belén? ¿Y qué fondo es este? Porque la natividad no fue en un bosque, ¿no? Fue al lado de Belén, siempre normalmente es un paisaje rocoso en las distintas Belenes, ¿verdad? Es como esto es como un bosque, además un bosque bastante denso, con una especie, parece como un caminito, una escalerita, que a veces se cree que simbólicamente es la escalerita de la ascensión, el camino de ascensión que representa la llegada de Jesús y el Evangelio y tal. Y otros creen que es el paisaje de este lugar donde estaba el sitio del retiro, como si de algún modo a través del cuadro le hubieran mandado a Filippo Lippi allí a ver el lugar y le hubieran pedido que lo incorporase a la propia composición, ¿no? Porque de algún modo era como traerse un trocito del lugar al que iban a retirarse, traérselo a casa, al Palacio Medici. Os fijaos que la obra, desde luego, tiene su misterio porque, como os decía, las mujeres Medici, según Vasari, bueno, según Vasari fue la mujer de Cosme, ahí, escapa. Pero a final de su vida, 20, como 10 o 15 años después, le volvieron a encargar otro. Este está en los Uffizi, seguro que si habéis ido a los Uffizi lo habéis visto. Veis que la idea es la misma, pero ha cambiado un poco la ubicación de los personajes. Está María girada, por así decirlo, ¿no? En el lado contrario. Está de nuevo San Juan Bautista señalando al niño, San Romualdo, aquí abajo. Y la Trinidad, que es un poquito más escueta en el sentido de que Dios Padre ya no está tan presente como un hombre anciano, sino solo las manos, las ahí, que se abren y dejan salir el Espíritu Santo que desciende sobre ellos. Y el paisaje también veis como se hubieran talado los árboles. ¿Sí? Está mucho menos denso, mucho menos... Bueno, este parece, como os digo, que son encargos de las mujeres Medici, de la esposa y la nuera. O sea, el primero sería de la esposa, en mi opinión, y el segundo de la nuera de Cosme el Viejo, para su vida espiritual privada, ¿no? Personal. Y aquí de cerca el tratamiento del paisaje, es que como es un paisaje como medio irreal, ¿verdad? No parece que quiera representar tanto la realidad como evocar, ¿no? Un ámbito, un espacio conocido para ellos. Mirad qué maravilla. Esta sí que es original, ¿eh? Mirad esas veladuras. Y está mi imagen, pero algo hay que sacrificar. Mirad las veladuras de la Virgen, qué cosa más exquisita. Qué capacidad. Esto no es óleo, ¿eh? Esto es temple, ¿eh? Todavía es temple. En el Palacio Medici Riccardi también se conserva esta Virgen que, bueno, ha dado varios tumbos por el mundo, pero los expertos al final concluyeron que esto estaba en el Palacio Medici y la han vuelto a llevar allí y ahí es donde se puede ver, que es maravillosa. Aquí el cambio ya con respecto a las vírgenes, de esas vírgenes más distantes, abstractas, incluso un poco adustas, a estas vírgenes dulces, amables, sumamente melancólicas. Parece que estoy escribiendo a Botticelli ya, ¿no? O sea, estas mismas palabras podrían estar con la Virgen de Botticelli, porque va a ser esa nota característica que Filippo Lippi va a imponer y que se va a convertir en moda a través de sus discípulos, con esos niños rollizos, ¿no? Pero no tan gorditos como los de Verrocchio. Y fijaos también toda la cantidad de detalles, a ver si me puedo acercar, mira qué cosa más bonita. El encuentro de las cabecitas amorosas, esa melancolía de la Virgen que forma parte de la iconografía, ¿no? Su tristeza tiene que ver con el saber que ese niño va a ser sacrificado, ¿no? Y ese niño que nos mira como de reojo, juguetón, alegre. Mirad el oro de esas masas de oro del gótico internacional,
cómo se va convirtiendo en algo sumamente sutil, casi como si el aro el nimbo de la Virgen fuese una aureola de luz que emana de su cabeza con un pequeño resplandor, ¿no? Fijaos el trabajo de las joyas, el trabajo de los vestidos, las perlas, el velo, luego lo veréis, es un símbolo no está ahí el velo simplemente por decorar, ¿eh? El velo es un símbolo. Y las perlas que son símbolo de pureza, de la pureza de la vida. Y el oro siempre de divinidad. Esta obra conserva la parte anterior, la parte de atrás, y si tú vas al Palacio Medici le puedes dar la vuelta y ver de atrás, y es uno de los pocos ejemplos que tenemos, digamos, de un boceto, ¿no?, de Filippo Lippi, que empezó a trabajar sobre una figura que se cree que podría haber sido San Jerónimo, pero tampoco no está muy claro. Y bueno, era por mostraros un ejemplo. Pero, como os digo, todas estas obras las hace para los Medici en el Palacio Medici. Pero es que teníamos dicho que tenía una característica, vamos a decir que es un defecto, una característica, que es que era un genio. Fíjate lo que dice Vasari. Para las monjas de San Ambrosio hizo una hermosísima tabla en el altar mayor que agradó mucho a Cosme de Medici, que por esta razón se hizo amigo suyo. Se decía que era tan enamoradizo que siempre que veía a una mujer que le gustaba, se mostraba dispuesto a darle todo su dinero a cambio de poseerla. Y si no podía, usaba otros medios. La retrataba y con su charla encendía las llamas de su amor. Le perdían tanto estos apetitos que cuando le asaltaban estos humores, poco o nada trabajaba en sus encargos. Entonces, claro, esto es el Palacio Medici Riccardi, y como digo, él estaba pintando a lo mejor una de estas obras para Cosme el Viejo, y de repente iba a Cosme el Viejo a ver cómo iba la pintura, y ¿dónde está Filippo? ¿Dónde está Filippo? Pues Filippo se había ido. Entonces, en una de las que vuelve, lo encierra con llave. Y de hasta que no me acabes el cuadro, no te dejo salir. Así un poco en plan broma y tal, ¿no? Pero broma, pero te encierro. Y aquel, bueno, pintó un rato, y al cabo de un rato se empezó a encender y empezó a coger las sábanas con unas tijeras o no sé con qué, empezó a cortar sábanas, hizo una cuerda y por alguna de estas ventanas lanzó las sábanas y se bajó y desapareció 2 semanas. Aquellos le mandaban a buscar, al final lo encontraron. Cuando quiso volver, volvió y ya Cosme le dijo, bueno, haz lo que quieras, pinta, vete, no te encierro más, casi tengo que cargar en mi conciencia con que te mates, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era muy llamativo este aspecto porque me diréis, ¿pero no era fraile? Bueno, Vasari dice que a los 17 años dejó los hábitos, a los 19 años dejó los hábitos. Pero tenemos muchos documentos que nos presentan que fue capellán de no sé dónde. Entonces, a ver si me entiendo. Ya hemos dicho que él no se metió a cura porque él sintiera la más mínima vocación, se metió a cura porque las circunstancias le empujaron y seguramente no se salió precisamente porque debía tener todavía beneficios económicos o algunos derechos que le convenía mantener. Entonces, él en principio no dejó los hábitos, pero asumió que no era cura, ni se iba a dedicar a eso, ni tenía vocación para eso. Si no le gustaba ni leer, ni aprender, seguramente ni leía la Biblia ni nada. O sea, no era muy... Y también, a ver si me entendéis, igual que él, había 150.000. O sea, es que no es que sea un caso único. Entonces, pues, le dejaban estar porque igual había, pues eso, si había papas con hijos, porque ¿qué le vamos a decir aquí al pobre fraile, ¿no? Bueno, efectivamente, una de las cosas que consigue después de que los Medici le tomen tanto cariño y lo tomen como uno de los suyos, es que lo van a promover delante del Papa. Entonces, hizo algunas obras que Cosme ordenó que se diesen al Papa Eugenio IV, que también va a quedar encantado y aunque sabía todos estos deslices y tal, al revés, lo va a proteger constantemente, sobre todo en la que se viene ahora, que va a ser más fuerte de lo normal. Bueno, aquí tenéis la coronación de la Virgen, que es una obra magnífica. Es para estarse 3 o 4 horas mirando todos los detalles, las caritas de todos los coros angélicos, los santos, las figuras de las mujeres, que a esta mujer le falta levantarse y hablar, ¿no? Porque realmente es una mujer de la época, o sea, está totalmente metida. Bueno, a ver. No, muy bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Vamos bien de tiempo, ¿no?
Bueno, pues os voy a poner las que he preparado y ya. Parece que sigue. Volvemos. Bueno. Bien, aquí tenéis varias anunciaciones que os he traído y luego la compararemos con una de Fra Angelico, ¿vale? Fijaos que tenemos, bueno, la anunciación, sabéis, es el capítulo del Evangelio en que Dios le encarga al arcángel San Gabriel descender entre los seres humanos y buscar a María de Nazaret, la esposa de José, y anunciarle que tendrá un hijo eh, y que este hijo se sacrificará por la humanidad, ¿no? O sea, ella sabe las dos cosas. También le dice que Isabel está embarazada. Bueno, es una escena por antonomasia dentro del cristianismo y en especial en el 480, no porque le gustas hacer anunciaciones así porque sí, sino porque representa como el inicio dentro de la mentalidad del creyente del proceso de salvación. O sea, la anunciación es el primer paso para un antes y un después en lo que ha sido hasta ese momento lo que llamamos el mundo hebreo, el Antiguo Testamento, ¿no? Y el comienzo de una nueva era en la que la posibilidad de salvación va a hacerse factible porque el pecado de Adán no permitía a ningún alma entrar en el paraíso. A todas las almas buenas antes de Cristo sabéis que van al limbo, no pueden entrar al paraíso. Es solo con la llegada de Cristo, su muerte y la apertura de las puertas del cielo, a partir de ahí, según hayas vivido, si has vivido conforme al Evangelio que enseñó Cristo, sí podrás acceder al paraíso. Entonces, la anunciación, por así decirlo, es como el inicio de ese punto, la promesa de esa salvación, la esperanza, o sea, digamos, de todos los temas iconográficos que se pueden elegir del Evangelio, está muy en consonancia con lo que se está viviendo en Florencia. En Florencia se está viviendo un sentimiento de esperanza, ¿no? Se está saliendo de la Edad Media, se está abriendo otra vez, se está recuperando el conocimiento, la cultura, las artes, ¿no? Entonces, la esperanza, yo creo que sería la palabra que define el estado de ánimo espiritual de los florentinos. Y de ahí que se tome tanto interés por la anunciación. La anunciación, que es un tema básicamente canónico, es la figura de María, que normalmente está en su casa, o leyendo o ocupada en la costura, porque ella es la que teje el mundo, no es porque la pinten. No dejéis que las cuestiones de género se trasladen a mentalidades que no tienen nada que ver con la nuestra, porque eso es un crimen. Está tejiendo, cuando está tejiendo o hay elementos de costura, porque ella es la que teje el mundo, la que teje. Al tejer un cuerpo para el Salvador, ¿no? Y como madre del mundo. Y se presenta el ángel por sorpresa, ¿no? Entonces, imaginad que estás en vuestro salón y el ángel normalmente pues te das un susto, ¿no? Como mínimo, que era más frecuente, será más frecuente en la segunda parte del 480, la parte del susto me refiero, el ángel le entrega, o a veces le entrega, o a veces está en un jarrón, o sea, un lirio blanco, que es el símbolo de su pureza, porque ella le dice, ¿cómo voy a tener yo un hijo si no he conocido varón? Descenderá sobre ti el Espíritu Santo y ahí está, ¿veis? Aquí hay un rayo de luz que no se aprecia muy bien, pero ¿veis? Y por ahí desciende ya la paloma, ¿no? Desciende el Espíritu Santo. Fijaos que hay en la iconografía de la Anunciación muchas veces presente, muchas veces no, el 99% de veces, una cama hecha, que es una forma alegórica de decir que este niño no está naciendo por el camino tradicional. ¿Sí? Para decirlo así. Fijaos que en este espacio abierto al exterior, donde hay un jardín que está parapeteado por un muro. ¿Veis que hay un muro? No es para decorar, esto no es para poner un jardín ahí, no. Esto es un símbolo muy importante. Esto es el orto conclusus. El orto conclusus, que es el símbolo de esta vida que representa el útero de María, que es un jardín cerrado. Y también hace una alusión al Cantar de los Cantares, a varios textos sagrados. Bien, entonces
digamos que eso sería la iconografía común que todas las obras de la Anunciación tienen. Ahora, Filippo Lippi está aquí trayendo cosas que son nuevas y de hecho algunas irrepetibles, o sea, luego no se repiten, no le siguen el ritmo, ¿no? Pero que dotan a la obra de muchísima humanidad. Por un lado, bueno, el marco arquitectónico ya nos está hablando de toda la revolución que Brunelleschi está haciendo en Florencia con la recuperación de la arquitectura clásica, ¿no? Esas columnas que imitan el mármol, veis que hoy buscan imitar los mármoles de esos palacios romanos que Dios descoge las columnas. Los arcos, ¿no? Ya el arco gótico ha desaparecido, ¿no? El arco de medio punto va a ser el que aparezca ahora constantemente en todas las obras. Esto no creo que fuese la casa de un carpintero. ¿Sí? Entonces esto es un símbolo, ¿sí? Esa monumentalidad de traer la rinaquista de la antigüedad, ¿sí? Las ideas de que estamos aquí haciendo volver a nacer las ideas de la antigüedad. Y aquí hay dos señores que están así como espectadores, ¿no? ¿Verdad? Están así diciendo, ay, qué bonito este acontecimiento, ¿no? Sí. Claro, esto es una cosa que por supuesto ya había habido otros pintores que habían comenzado a hacerlo en otras obras, ¿no? Pero en este caso es que es muy llamativo primero porque estos dos señores están como de rodillas, pero en realidad si se levantasen tendrían el mismo tamaño que las figuras sagradas. O sea, digamos que están a tamaño real, entre comillas, porque ya, para que no usurpen, ¿no? El protagonismo divino, pues ha colocado arrodillados, ¿no? Pero son señores que son supuestamente los dos donantes, no sabemos quiénes son, que están como asistiendo mágicamente a través de la obra de arte. Pensad que nosotros somos hijos del materialismo ateo. Y esto nos causa muchos problemas a la hora de estudiar el arte, porque no entendemos nada. Nosotros nos creemos que la obra de arte es un objeto para decorar o para poner en una iglesia y no. El objeto de arte hasta el siglo XIX es un objeto mágico, sagrado. A través de la obra de arte, estos señores están participando del misterio divino de la Anunciación. ¿Entendéis la diferencia entre simplemente ponerse ahí para figurar porque tienen dinero, mentalidad materialista? Que no significa también que tampoco también le motivase eso, pero la fe es una cosa compleja, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y lo que no podemos aceptar ahora es que porque nosotros vivamos en un mundo escéptico, desposeerlos a ellos de su fe, de su autenticidad en su fe, ¿no? Que no significa que no fuesen humanos, pero eran creyentes. Entonces están participando del misterio divino. Y luego aquí nos llama la atención esto de aquí. Esto de aquí es una cosa curiosísima y exclusiva de Filippo Lippi, que es como que aquí hay una escalera y hay como unas sirvientas que una sube y la otra baja, están como si estuviesen arreglando la casa porque van a pedir un evento y entonces están subiendo y bajando. ¿Sí? Esto es una cosa, es una nota de estas como la que ponía el niño así, de estas notas de la vida cotidiana que Filippo Lippi, en este carácter campechano que tiene, se permite introducir y que están completamente fuera de la iconografía tradicional. ¿Vale? Por aquí ya os lo he dicho yo todo, no podemos saltar. Aquí tenéis otra anunciación, la anunciación Murate. Todas estas son más o menos de esta época, hasta la década de los 50. Aquí mirar cómo la arquitectura se ha vuelto todavía más compleja y solemne. Si miráis estas tres arcadas con las pilastras corintias acanaladas, la imagen que os recuerda a un arco de triunfo, ¿no? Pensad de los arcos de triunfo romanos, que fue uno de los elementos arquitectónicos que mejor se podía coger porque no tenía connotaciones religiosas e incorporar a este tipo de obras. Bueno, el marco arquitectónico ya aquí ha alcanzado una magnitud realmente extraordinaria, casi que devora la escena, ¿no? Casi que se te van los ojos primero a los arcos, ¿no? Y a las columnas y tal, que a la propia anunciación. Y además tenemos de nuevo, veis que la iconografía cierta variante, tenemos a María, que veis que estaba leyendo. Esto es la conturbatio, que es que si andan señor de tu salón volando, pues tú te levantas y no ves qué es. Sí. Eso se llama la conturbatio. Entonces ella se ha levantado como impresionada por este hecho y el santo, perdón, el ángel está arrodillado ofreciéndole el libro. Antes se lo estaba dando, ahora que todavía se lo está ofreciendo. Y no sé si he puesto con... A ver, que yo más adelanto a mis... Sí. ¿Veis? Aquí tenéis a la Virgen, a Gabriel
Y aquí hay otro santo, otro ángel, con otro lirio. Estos ángeles son ángeles añadidos que no forman parte de la anunciación, ¿no? Son elementos que dinamizan la escena como para ambientarla en esa sacralidad. Y aquí, frente a la tradición que es más bien por el Espíritu Santo descendiendo por un rayo de luz, en algunas se pone las manos del Padre, no salía el Espíritu Santo, pero aquí se ha incorporado al Padre mismo con algunos querubines y otros ángeles que desde los cielos veis que están flotando sobre nubes, hoy porque nos parece lo más normal, ¿no? Pero poner figuras flotando sobre nubes en esta época era todo un reto, ¿no? Era todo un desafío. Y descienden, ¿no?, sobre la Virgen, que en el gesto está su cuerpo en la conturbatio, en el susto, pero su cabeza está en la segunda parte del texto, que es he aquí a la esclava del Señor. Acepto el encargo, por así decirlo. ¿A qué bonita? Mucho. Fijaos que, de nuevo, más allá de la arcada, encontramos un espacio que es un jardín, ¿veis? Que está cerrado y amurallado, ¿no? Es el orto conclusus. Pero de ese huertecito pequeño, ¿no?, esto se ha expandido y está mucho más elaborado, con una columna en el centro, que de nuevo, es que por eso hay que leer el Evangelio, aunque uno no sea creyente, porque es que si no, vas al museo y no entiendes nada. La columna está ahí porque sí, que hace una columna justo en el centro de la composición, justo debajo de por donde está pasando el Espíritu Santo. La columna es un anuncio del sacrificio de Cristo. Si os fijáis en la Capilla Sixtina arriba, en el juicio final, arriba, hay unos ángeles sosteniendo la cruz y la columna. ¿Sí? No sé si lo tenéis a lo mejor en la cabeza, no, pues luego en casa lo miráis. ¿Vale? Entonces es un símbolo de todo eso que ha de venir después de la anunciación, que es la muerte y la pasión de Cristo. Aquí no se ve bien porque la foto no es muy buena, pero aquí hay un jarrón con unas rosas y el efecto translúcido del cristal es espectacular también. Bueno, esta no la voy a saltar, pues ya la he mencionado. Bueno, no me la salto. Bueno, en San Lorenzo, como os decía antes, esta anunciación que os he mostrado hace un momento todavía está in situ. Se la llama Anunciación Martelli porque se cree que la familia Martelli fue la que hizo el encargo. Y muchas, si conocéis las anunciaciones de Botticelli, esto ya suena a Botticelli 100%. En muchísimos puntos en común. Fijaos que aquí, de nuevo, el marco arquitectónico predomina tanto en estos estudios que ellos hacen, aprovechando estos temas para estudiar la perspectiva, estudiar la profundidad, ¿no?, etcétera, que si el de antes ya decíamos que casi devora la escena, fijaos que aquí hasta el punto que la columna está cortando la escena, como si él lo que pretende a nivel del efecto visual es hacernos creer que nosotros estamos contemplando la escena desde fuera, como si aquí esto estuviese abierto a la calle o a un cristal, y nosotros pudiésemos ver lo que pasa dentro. Entonces, al colocar estos arcos y esta columna aquí, generan esta ilusión, ¿no?, de que esto está pasando dentro y nosotros lo vemos desde fuera. Fijaos que la Virgen está leyendo y de nuevo está en la conturbatio, ¿no? O sea, ¿qué es esto?, ¿no? El susto, ¿no? Y el ángel a sus pies que le está ofreciendo el libro. De nuevo incorpora dos ángeles que no tendrían por qué estar ahí, que eso no forman parte de la iconografía de la Anunciación, pero que dotan a la escena de una mayor sacralidad y como son tan amables, tan dulces, ¿no?, como infantiles, también de una mayor inocencia y gracia al conjunto de la escena. Por ahí baja el Espíritu Santo, ¿lo veis? Y de nuevo ahora el orto conclusus, que en las otras obras era como mucho más pequeño, que estaba como alejándose más en el espacio, aquí también ha adoptado un tamaño mucho mayor, combinándolo con esos edificios como si esto fuese un jardín interior, ¿sí?, que da a otros edificios, a otras casas, ¿no?, y que van marcando el muro del jardín, ¿no?, las casas vecinas o colindantes, ¿no? Bueno, a mí me encanta esta obra. Aquí la veis un poquito más grande. Y veis lo que os digo, aquí está el jarrón, como que aquí va a ser donde ponga el lirio, ¿no? Está el jarrón preparado
con unos efectos translúcidos maravillosos. ¿Qué denota todo este juego de detalles, por ejemplo, como los efectos translúcidos? Que Filippo Lippi conoce a los flamencos. En algún momento, sabemos que había obras flamencas en el Palacio Medici, pero seguramente también cuando estuvo en Padua, cuando estuvo por el norte de Italia, tuvo contacto con obras de maestros flamencos. Bueno, aquí veis la Conturbatio. Bueno, esta me la voy a saltar, ¿vale? Que me encanta la anunciación. Me pasó. Bueno, ya las pongo. Hemos hablado mucho de Masaccio, pero ya os he puesto que en los dos linajes está Masaccio y Frangélico. Frangélico hablé de él hace poco, fue aquí, ¿no? Hice una charla sobre las anunciaciones de Frangélico. Frangélico es un personaje maravilloso. Aquí os he traído otra de esas obras, que este es un supuesto retrato suyo, aunque póstumo. Esta es una de esas obras de los prerafaelitas que a mí me encanta, que está pintando Frangélico con su andamio. Esto es, estuve hace 4 días en San Marco, en Florencia. ¿Quién está en San Marco? Bueno, a ver, el próximo viaje a Florencia, no puedo que vengáis conmigo, pero bueno, ir con quien queráis, pero id a Florencia y ver esto, porque esto es una maravilla. Fijaos que dice Vasari en sus vidas que cuando Frangélico es todo lo contrario de Filippo Lippi en ese sentido. Este sí era sacerdote por vocación y era un místico. Tan místico que se dice que cuando pintaba a sus vírgenes se emocionaba tanto que se ponía a llorar de éxtasis, ¿no? de alegría, de una mezcla de... O pintaba a un Cristo y ante el dolor del Señor, él mismo lo padecía, ¿no? Entonces, fijaos cómo se recrea esta maravilla en el siglo XIX con ese Frangélico pintando aquí uno de los muros del convento de San Marco. Y estos son ángeles, ¿veis? Que son ángeles. Que están como mirando cómo lo hace, ¿no? O sea, como que los propios ángeles tienen curiosidad de cómo el pintor va a ser capaz de expresar la pasión del Señor, ¿no? Están así como, está llorando, ¿eh? Está llorando, es que es auténtico. Genial. Esta es la anunciación más famosa de Frangélico, que además es la que tenemos aquí en España, en el Museo del Prado. Y cuando entras ahí, de repente el universo, ¿no se ha pasado eso? Cuando entras en esa sala, el universo desaparece. Solo está el banco y el aula. Esto es el Frangélico. Esto no le hace honor, esta diapositiva no le hace honor. Esto hay que verlo en persona, ¿eh? Los colores, la luz que emerge de toda la obra, de una espiritualidad impresionante. Entonces, fijaos, esta obra apenas, no me quiero agarrar mucho, pero quería que lo comparaseis un poquito. Esta es la otra anunciación que todavía estaba de esta edición en los muros en esos muros que el otro cuadro estaba representando. Pero fijaos solo, esto más o menos hay 10, 12, 15 años, pues no sabemos exactamente cuando se pintan, de distancia. Pero realmente, lo que decía, ¿no? De un paso y otro paso, los pasos son enormes, ¿no? Fíjate que todo esto está siendo que Frangélico ya es un pintor renacentista, ¿no? Pero todavía está mucho más cerca del gótico internacional y del ambiente estético del gótico internacional sin ser del gótico internacional, porque ya está tratando de emular los edificios contemporáneos de su época. Y fijaos, el elemento arquitectónico comparado, esto ya es arquitectura clásica pura de líneas rectas, de arcos de medio punto, es arquitectura clásica, totalmente recuperada. A nivel simbólico también, el orto conclusus se confunde aquí se confunde en el sentido de que se asimila con el jardín del Edén y el pecado original, que os decía antes, que la anunciación es como el aviso de, vale, lo que pasó aquí ahora lo vamos a arreglar. Pues esa es la idea. Pero veis un poquito la diferencia. Frangélico también es igual de dulce que Filippo Lippi, pero es un poquito más todavía, ¿no? Está todavía más dentro de esa abstracción, ¿no? Todavía las figuras son figuras más lejanas frente a la humanidad de las figuras de Lippi. Bueno, Cosmo de Medici le consiguió a Filippo Lippi un encargo, que era un trabajo bastante a nivel económico bueno, que era pintar la capilla mayor de la Catedral de Prato. Los Medici tenían bastantes intereses
no solo en Florencia, sino por toda Europa, pero toda la Toscana, lógicamente, estaba dentro de su marco de influencia. Aquí tenéis al señor que es un poco el que manda llamar a Filippo Lippi por encargo de Cosme el Viejo, pero también, para que veáis el nivel de importancia que tenían aquí los Medici, el único hijo ilegítimo que se conoce de Cosme el Viejo, que es Carlo, acabará siendo, no, obispo no, bueno, una alta jerarquía aquí en Prato, no me acuerdo el cargo, ¿vale? Entonces, bueno, pues imaginaos el conseguir una capilla en un altar mayor en una catedral es un encargo muy importante, ya implica un trabajo de un solo hombre, sino de un taller. Tú pones una tabla, la puedes hacer solo. Normalmente estas tablas que os he mostrado, el maestro hacía la parte grande y la predela, que es lo que viene abajo como en capítulos, lo hacían los discípulos, ¿sí? Era donde los discípulos ensayaban, aunque también podían participar a lo mejor de la obra grande, ¿no? Pero las grandes composiciones o ciclos pictóricos que representa pintar toda una capilla distribuida en varios niveles, con una narración de la vida, en este caso, de San Esteban y San Juan Bautista, pues implica una cosa muchísimo más compleja, un trabajo mucho más elaborado, ¿no? Aquí ya tenemos, por tanto, que Filippo Lippi no es que sea un pintor que pinta muy bien y que está patrocinado por los Medici, sino que ya está bien establecido. Pero no por ello deja de ser Filippo Lippi. Ojo. Pues eso es otra maravilla, otra Sixtina de estas que lo llamamos Sixtina, pero llamamos Sixtina porque son capillas que han impactado mucho en el devenir de la historia del arte del momento, como luego impactará en su momento la capilla Sixtina. Aquí está el autorretrato que os mostraba al principio, ya, aquí ya está más mayor, con su discípulo Fra Diamante. Fra Diamante había sido colega de él cuando se preparaban para ser monjes, y también le había enseñado a pintar y bueno, hasta el final de su vida estuvo con él. Pero también ya a partir de este momento tenemos documentada la presencia de Botticelli en ese taller de Filippo Lippi. O sea que más o menos a partir de los frescos de Prato, Filippo Lippi, digo, Botticelli ya forma parte del equipo del maestro. Bueno, es imposible, no lo puedo explicar, es una ambición excesiva la mía, ¿no? Pero bueno, si conocéis capillas como la capilla Tornabuoni, la capilla Sassetti, entonces este ciclo de capillas son trabajos bastante más complejos que suelen durar varios años, ¿no? Porque esto no se pinta en 2 días, ¿no? Ya veis que esto se empezó a pintar en 1452 y acabó en 1456. La suma consta, ¿no? Y es bastante interesante, pero este hombre murió prácticamente, lo dilapidaba todo, era un poco desastre con el dinero. Bueno, esto me lo salto porque es demasiado ambicioso. Aquí tenemos la vida, la otra era la vida de San Esteban, que es un santo que quizá no conocemos tanto. ¿Quién conoce a San Esteban? Y esta es la vida de San Juan Bautista, que está así más conocida, ¿no? Bueno, luego os enseñaré una escena de aquí, esto me lo salto. ¿Veis? Bueno, todos los muros están pintados, se conserva en perfecto estado, aunque, no sé si fue esta o la de Spoleto. No sé cuál de las dos. Ay, perdonadme, fallo de memoria. Bueno, ahora no estoy segura si es esta o la que viene después, que un loco en el siglo XX entró con un rotulador a marcarlo todo, un desastre. O sea, en fin, aún así se ha restaurado, ¿eh? Pero vamos, de verdad, ¿eh? No, no basta con la guerra, las destrucciones, los hundimientos, las inundaciones, también los locos. Bueno, no me detengo mucho. Fijaos en los detalles, en los paisajes, en estos paisajes que se alejan. ¿Os acordáis de la capilla Brancacci? Esas montañas que se alejaban, ¿no? Para generar la ilusión de que eso se va viendo desde lejos, ¿no? Con personajes a distintas distancias. Todo esto también es un ensayo para eso. En el techo están los 4 evangelistas. Esta es la muerte de San Esteban. Y este es el nacimiento de San Juan Bautista. Aquí San Juan Bautista, su retiro en el desierto, ¿no? Predicando. Y este es el banquete de Herodes cuando él quiere librarse de San Juan Bautista porque está criticando que se haya casado con la mujer de su hermano, ¿no? Con Herodías. Y entonces Salomé sale a bailar, ¿no? Y baila también, que Herodes le dice
pídeme lo que quieras, que has bailado tan bien que te lo voy a conceder. Entonces ella le pide, se supone que a instancias de su madre, la cabeza de San Juan Bautista. Pues aquí está Salomé bailando y aquí ya, ¿ves? Te están entregando la cabeza. Es un ciclo narrativo, en la misma escena, en varios episodios, por así decirlo, como si fuera un cómic, ¿no? Pero nos interesa esta figura de aquí. Esta figura de aquí va a ser el escándalo de los escándalos. Esta figura de aquí se cree que es un retrato de Lucrecia Buti, que era una jovencita monja, hija de Francesco Buti, que con su hermana pues había entrado en el convento, no se sabe si para ser monja, unos dicen que para ser monja y otros que simplemente estaba allí pues siendo educada por las monjas, pero parece ser que sí que era monja también, o por lo menos había hecho los primeros votos o algo así, o como sea, una jovencita, adolescente, 30 años más joven que él, preciosa, que el momento que la ve pierde los papeles. Si ya perdía los papeles por las mujeres, pues ya en este caso se enamora perdidamente. Se enamora perdidamente, primero convence a las monjas para que dejen que su belleza y su juventud y su inocencia sea el rostro de la Virgen, que es lo que representan. Os he traído solo una muestra. Hay más del triple de los cuadros del siglo XIX que recuerdan este capítulo, para que veáis cómo en el siglo XIX este pintor tuvo mucho impacto por este tipo de historias. ¿Veis? Aquí está, se le representa con la paleta, que ahora estilo del siglo XIX. Aquí ha pintado una virgen, ¿veis? Ese sería el cuadro. Y ella está como posando, y mientras está posando, él le dice, esto lo compartí, ¿no? Se le declara, lo persigue. Dice, fue entonces cuando las monjas de Santa Margarita le encargaron una tabla para el altar de la iglesia. Poco después de haberla empezado, mientras estaba en el monasterio, vio a una de las hijas del florentino Francesco Buti, que había ido allí para hacerse monja o quedarse en custodia. No lo sabemos. Después de haberse ganado la complicidad de Lucrecia, que así se llamaba la joven, de bellísimo aspecto y gracia, obró por todos los medios con las monjas hasta conseguir hacerle un retrato y para ponerlo en una figura de la Virgen dentro de su obra, concesión que le hicieron no sin bastantes dificultades. Entonces aquí vamos viendo varias obras del siglo XIX donde está medio pintada, pero que no acaba el cuadro, que está perdidamente ya que todo esto es una excusa para acercarse a ella. En los cuadros siempre se la pinta un poco como que ella se resiste, pero que va a resistirse. Pues los detalles. Entonces, por distinto. Bueno, espera, os lo digo yo así primero. Y está tan enamorado que, como sabe que le van a decir que no a todo, la rapta y se la lleva. Y se la lleva y hace el amor y se pasa no sé cuánto tiempo por ahí perdidos. Se monta un escándalo de 3 al cuarto. Pero, bueno, vienen 3 monjas cuando por fin los encuentran, van 3 monjas y con la hermana de ella a llevársela a ella y parece que se la llevan, pero luego ella se vuelve a escapar y vuelve con él, ¿no? Porque ella también se ha enamorado, ¿no? Imagínate, si te ama tan apasionadamente. Vasari lo cuenta con mucha gracia. Por distintos medios consiguió apartar a Lucrecia de las monjas, justo el día que ella había ido a ver el cíngulo, el cinturón de la Virgen, que era una reliquia, celebrada reliquia de ese castillo. Las monjas se avergonzaron de ello y su padre, Francisco, no volvió a estar contento, nunca más, ya que se le vituperó mucho por ello. Quería volverla a tener, pero ella por temor no quería volver porque, enamorado de sus encantos, Filipo la dejó embarazada. Que forma enamorada de sus encantos. Y en su momento ella dio a luz a un niño, también llamado Filipo, que fue como el padre, un pintor excelente y famoso. Ya sabéis de dónde sale el Filippino Lippi. Bueno, aquí veis, es muy graciosa. Es muy gracioso el impacto que tuvo en el siglo XIX. Mira, os he traído solo la tercera parte, ¿eh? De verdad que hay muchísimas más. Entonces se cree que la joven Salomé que está danzando en la escena de Herodes es Lucrecia, que a partir de ahora se cree que es mayoritariamente o su modelo o por lo menos se basa en ella, aunque luego modifique o idealice su rostro para las obras que le siguen. Como por ejemplo la famosa Madonna con niño llamada Lipina,
que es el cuadro que he puesto en el cartel, que es una cosa tan bonita que no sabes dónde mirar. Bueno, la cosa es que se quedaron a vivir juntos en concubinato. Se llama así porque bueno, el escándalo fue tan grande que Cosme dijo, mira, voy a ayudaros para que, bueno, si estáis tan enamorados, pues le voy a pedir al Papa que os exima de los votos tanto a uno como a otro. Ya está, os casáis y bueno, por lo menos acaba el asunto. ¿Qué queréis que él quería casarse? Que no quería casarse. Que dice que yo no me caso, que yo no me caso y luego ¿qué? ¿Me llevarán con cordón corto? No, 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 no. O sea, que pudiendo arreglarlo con todo, porque el Papa ya habéis visto que también le había caído en gracia y tal, y el Papa estaba dispuesto a eximirlo de todo, que no, que no, que no, en concubinato. Y en concubinato vivieron hasta el final. O sea, se la llevó, esa es uno de los primeros matrimonios modernos de estos que, ¿cómo se dice? Pareja de hecho, la primera pareja de hecho. Pero fue él el que no quiso, ¿eh? O sea, porque los demás se lo arreglaban y todo. Entonces, en 1457 nació Filippino Lippi y vivieron juntos y años después, unos pues, 7, 8 años después, en 1465, Alexandra Lippi, que serían los dos hijos de ambos. Este es Filippino, me dicen guapo, el lindo, por favor. Eso es un autorretrato que se hizo él en la Capilla Brancacci, donde había aprendido el padre, que os he dicho antes, hay muchos años después. Guapísimo. Sí, sí. Porque Filipo no era tan guapo. Por lo menos los autorretratos no parece que sea tan guapo. Esto es la guapura es de la madre. ¿Vale? Que además, como digo, será un grandísimo pintor, ¿eh? No sé si conocéis la capilla Strozzi en Santa María Novella. Está la capilla del altar mayor, la primera a la derecha. Visto de frente, la primera a la derecha. Sí, ¿no? La que la fuimos a ver en el viaje a Florencia. Eso es una maravilla también. Bueno, también para esta época hace otros encargos para grandes personalidades de la época, como Alfonso V de Aragón, Alfonso el Magnánimo, si conocéis su historia, también era para contar. Este también le quiero dedicar, yo creo que un curso, a partir de enero, por ahí un curso de estos de 4 clases, la historia de Alfonso el Magnánimo, que es un rey nuestro, ¿no? También era rey de las Baleares y era rey de Nápoles, ¿no? Y le hizo algunos encargos, pero solo se conservan los paneles laterales. Bueno, y vamos acabando con algunas de esas Madonnas maravillosas, esto conectándolo con la charla que dimos de Botticelli, las Madonnas de Botticelli, ¿os acordáis? Que vimos un poquito, hablamos un poquito de Filippo Lippi para que vierais, ¿no? Que esa estética de Botticelli no surge de la nada, ¿no? Sino que la hereda. Fijaos estas Madonnas que ya están lejos de esas Madonnas solemnes en tronos inmensos, eh, muy lejanas y distantes, ¿no? Se va a crear el arquetipo de lo que va a ser la forma de representar la Madonna en Florencia hasta Miguel Ángel, ¿no? Que es esa mujer prácticamente como cualquier mujer de la Toscana que sostiene a su bebé rollizo siempre. El hecho de que los bebés estén gorditos es un símbolo de buena salud. No es que no sepan pintar bebés, ¿no? Es que los pintan rollizos como simbolizando que porque está sano y fuerte, listo para enfrentarse a lo que le espera, ¿no? Si os fijáis, aunque la escena está como en un interior que señala un poquito lo que es en la parte del reposabrazos del asiento, que es en lo que ha evolucionado el trono, ¿no? Hasta convertirse en un asiento, pues un asiento noble, pero prácticamente la ventana que se abre al espacio ocupa todo el trasfondo, que a principios de la vida de Filipo estos trasfondos eran dorados, ¿no? Y ahora se han abierto, ¿no? Se han expandido, explorando el paisaje, la profundidad, etc. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos. Esta lo voy a comparar un poquito con Botticelli. Aquí tenéis, ¿veis este gesto cariñoso en que los rostros de la madre y el niño se encuentran o que el niño nos mira de reojo? Si las comparáis ahora entre Filippo y Botticelli, está clarísimo que son obras con una continuidad estilística, tanto en lo que son las líneas y la forma de representar los rostros. Fijaos, es que, bueno, si yo les hubiese puesto los nombres,
habríais sabido decir, pues porque lo hemos visto antes esta, ¿no? Pero si no, porque hay mucha continuidad estilística. ¿No? Fijaos que bien aprende Botticelli a hacer esas veladuras de su maestro, y esa melancolía, que siempre decimos la melancolía botticelliana, en realidad es como la melancolía filipiana, polipiana, por inventar algo. Bueno, pues vamos a acabar con esta obra maravillosa, la Madonna con Niño y Ángel, que también se la llama Litina, que es como su mote, que es una obra que también quería matizaros un poquito el simbolismo para que veáis que no hay que ver solo vírgenes ni pensar que por muy cabeza loca que sea Filippo Lippi, no tiene conocimiento del simbolismo y que no sea monje no quiere decir que no sea creyente. Ojo, que nosotros tenemos tendencia como a frivolizar esto, ¿no? Ah, pues es un hipócrita. No, no es que sea un hipócrita, es que él no tenía que haber cogido nunca los hábitos, ¿no? Pero fueron circunstancias de la época. Bueno, aquí prácticamente hay unanimidad entre los especialistas en afirmar que la Virgen, la modelo, es su esposa Lucrecia. Realmente parece ser que la chica era bellísima, era una beldad. Que es un poco la que luego en la época de Botticelli su lugar lo ocupará la famosa Simonetta, ¿no? La Simonetta que es el símbolo de la belleza florentina. Jesús se cree que sería, os hemos dicho que en 1465 nace otra hija, pequeñita. Pues los especialistas creen que aquí ha representado a su familia, porque fijaos qué curioso, está María, el niño y dos ángeles. Pero hay un ángel que casi no se le ve, como que no está invitada a la fiesta. Que están sosteniendo al niño Jesús. Normalmente es María la que sostiene al niño Jesús, ¿no? Pero aquí son los angelitos los que se lo sostienen y ella está como en el gesto de adoración, ¿no? Al niño. Entonces, se cree que, presente interrogante, pues esto, bueno, la verdad nunca la sabremos, ¿no? Que el bebé Jesús en realidad es la niña Alessandra, recién nacida, que la usa de modelo, y el angelito este tan encantador, uno de los angelitos más encantadores de la historia del arte, sería nuestro filipino de niño, que perfectamente, pues bueno, sin entrar en analizar con la inteligencia artificial si coincide el autorretrato con el... que de verdad, pues sí, es bonito pensarlo y es lógico, ¿no? Que usa su familia de modelo. Alguien tiene que usar, ¿no? Es mejor que lo que tiene en casa, ¿no? Fijaos qué bonito. Más allá de la belleza sensible, estética que representa la obra, que es una exquisitez extraordinaria, hay todo un lenguaje simbólico que muchas veces pasa inadvertido y que yo en esta ocasión pues quería aprovechar para destacar. Fijaos que la Virgen, como siempre, está triste, ¿no? Y la melancolía de la Virgen, que es un anuncio de la pasión de su hijo, ¿no? Y que está triste porque, aunque está ahí con su bebé, sabe que va a tener que ser sacrificado por la humanidad. El velo, veis que ahora no me acercaré, pero es que las veladuras de esta base es una cosa, de verdad, maravillosa. Es un símbolo, por un lado, de pureza, por otro, de introspección. O sea, al ponerte el velo, te miras hacia adentro, ¿no? Te miras hacia adentro y de intimidad con la divinidad. Es exquisito, ¿no? Y las perlas, que también están en su peinado, en su vestido, ¿no? Son el símbolo de su pureza. Jesús, que fijaos que frente a otros Jesús que hemos visto más simpáticos, ¿no? Este está como más serio y está como mirándola como diciendo, mamá, ¿qué pasa, no? No te preocupes. Podríamos decir que está solemne y está aceptando su sacrificio y casi consolando a su madre. Porque está en una actitud grave, de gravedad, de decir, bueno, esto tiene que ser así, pero no te preocupes, pues, hay un porqué, hay un plan. Y el ángel, en cambio, sonríe, como si se que bueno, los dos de arriba están tan serios y tan tal, ¿por qué se ríe el ángel? Pues fijaos qué bonito, ¿eh? Esto no es mío, ¿eh? Un análisis del historiador del arte italiano. Sonríe porque el sufrimiento de la Virgen y del niño es la antesala imprescindible de la salvación de la humanidad. Está alegre en el sentido de que aunque esto ha de pasar y ha de pasar así, ha de pasar por un bien mayor. Pues claro, uno nunca puede imaginar que las expresiones, las sonrisas o las caras lánguidas de estas figuras puedan tener
para un lector de la época, porque claro, para nosotros, nosotros no apreciamos estos detalles, por desgracia. Las figuras están en un espacio interior que en la otra hora casi no se veía el marco, pero aquí sí se aprecia perfectamente el marco como esta ventana, puerta más bien, ¿ves? Que parece una puerta, porque es continua, ¿no? La ventana se estaría aquí. ¿Por qué ha puesto un marco, no? Porque no lo ha puesto simplemente en el jardín y ya está. Pues si lo que quieres es poner un paisaje detrás, ¿por qué no la sienta en el jardín? No, es un poco la idea también del velo. El marco interior es esta intimidad e interioridad que tiene que ver con la introspección espiritual. Y este sillón elegante, tan elegante, hace un poco las veces de esos tronos de las vírgenes que habían caracterizado el Trecento. El espacio exterior que se alarga en un paisaje, ¿no? Vemos aquí distintos campos, las montañas, como agua, ¿verdad? El cielo, un antecedente de paisajes leonardescos, algo antecedente, simboliza el mundo. El mundo que ese sacrificio va a salvar. Entonces estamos nosotros aquí, sabemos lo que está pasando y lo que va a suceder, y ahí fuera está el mundo, la humanidad, que debe salvar la encarnación de Jesús. Es que no es bonito, ¿eh? Me ha parecido brillante. Es que a veces, bueno, está bien hablar de las cosas técnicas, pero también el simbolismo para mí es que es mucho más. Mirad qué cara, o sea, es que esto es muy difícil de superar. Qué encanto, qué gracia, qué dulzura, qué simpatía. ¿Os acordáis de ese angelito del principio que estaba así, no? Esta observación que hace Filippo Lippo de la gente, de los niños, de las actitudes psicológicas que adoptamos los humanos con nuestro cuerpo, con nuestras expresiones faciales. ¿Sí? Como se han conservado los cuadernos de Leonardo, con todos estos bocetos, bueno, pues Leonardo le interesó mucho la fisonomía y el carácter según el rostro. Bueno, es que de los otros no tenemos los cuadernos, pero que nos quedara Leonardo fuese una excepción dentro de. Mirad esto. Mirad esta velada. Mirad esa oreja detrás de ese velo. Eso fue, mirad, ¿os acordáis del nimbo que empieza siendo un plato dorado? Luego se va volviendo más sutil hasta que ya aquí es prácticamente un resplandor translúcido. Preciosa. Aquí tenéis una obra de Botticelli, más o menos de esta época en la que muere su maestro. Más o menos he puesto estas para que estén cercanas, ¿no? Porque claro, luego Botticelli también tiene su propia evolución. ¿No? Pero fijaos que la iconografía es la misma, ¿no? La Virgen no está en posición de adoración, está ya cogiendo al niño, pero son dos ángeles que le están ofreciendo el niño a la Virgen. Eso es muy característico de Filippo Lippi, y Botticelli toma esta iconografía. Están sentados dentro, ¿veis? Como de un espacio arquitectónico, más allá de los cuales se ve ese espacio exterior. Pero mira estos ángeles tan graves, aquí todos están graves. Esa nota de simpatía, de dulzura que Filippo Lippi agrega con este ángel sonriente, mientras, como si no pudieran sostenerlo, ¿no? Me dice que lo coja ya que me caigo. Le da pues eso, una humanidad que otras veces la mayoría de pintores no dejaban entrever, pues porque el oficio se imponía, ¿no? Pero como este era un poco. Claro, Botticelli luego evoluciona a esto, ¿no? Que es o sea, la culminación de todo ese proceso, de lo que ha aprendido con su maestro, más lo que él mismo luego, como gran maestro que también es, evoluciona. Esto es una maravilla. Esta hora te emborracha. Te emborracha. Bueno, y finalmente para acabar, cuando más o menos ya lo de Prato, entre el escándalo, que no acababa nunca los frescos, ¿qué tal, no? Bueno, al final Cosme de Medici le consigue otro encargo en Spoleto, que también es un pueblo toscano muy cerca, para pintar también en la Capilla Mayor un ciclo sobre la vida de la Virgen. Por suerte lo dejó casi terminado, al final tuvieron que acabarlo sus discípulos, pero casi terminado y es una cosa, ¿no? Es un gran homenaje a su carrera. Bueno, aquí está el ciclo de la vida de la Virgen que compone la Anunciación, la Natividad, la Dormición de la Virgen y su coronación ya en el cielo.
Aquí veis la Anunciación, si ahora la comparáis con todas las que hemos ido viendo, ya podéis entender mucho más de la iconografía y de todo. No me voy a detener porque si no... Pero mirad esto, o sea, esto es casi entrar en el cielo. O sea, entras aquí y aquí está la dormición de la Virgen. Acordaos que la Virgen no se dice la muerte de la Virgen, está mal dicho. La Virgen no se muera exactamente, que lo llaman la dormición, ¿no? Porque se duerme y de ahí Jesús coge tu alma y la lleva al cielo. Y la apoteosis de la Virgen, que es su coronación como reina del mundo en el Empirio, ¿no? Con todo ese ejército de ángeles y de santos asistiendo como espectadores. Aquí veis la dormición, que es de donde hemos sacado el autorretrato que hemos venido usando. Y ahí tenéis la coronación de la Virgen, que es, bueno, pues la eclosión, ¿no?, de todo el aprendizaje de una vida dedicada a la pintura que culmina en esta obra maestra, que es realmente una obra llena de luz, encanto. Fijaos cómo sabe alternar todavía esos fondos dorados sin que vuelvan a copar el espacio, ¿no?, sino que integrándolos. Pues claro, aquí está pintando el paraíso, ya no puede pintar paisajes, ¿no? Entonces alterna esa idea del gótico internacional que venía heredada de los dorados con las representaciones circulares del Empirio y todos esos ángeles, ejércitos de ángeles que le traen lirios y que cantan su gloria. Precioso, ¿eh? Entonces, bueno, de aquí también se cree que Filippo Lippi filipino ya era un niño pues de 8, 9, 10 años, ¿no? Y se cree que aquí se autorretrató él y aquí puso también a su y también, la verdad es que se corresponde con el bebé este que se tiene, ¿no? Pero bueno, la edad no cuadra todo. Bueno, y muere. ¿Cómo muere Filippo Lippi? Bueno, no se sabe exactamente, pero la versión que dejó correr Vasari es que, ¿os acordáis del padre de la niña que no volvió a sonreír? Pues no lo llevó nada bien, ¿no? Y se cree que al final lo mandó envenenar ya en un ataque de ira desmesurada. No lo sabemos exactamente, ¿no? Pero bueno, ha quedado un poquito esa leyenda, uniéndola a toda su vida novelesca, pues le viene bien, ¿no?, morir envenenado por un suegro cabreado. ¿Y qué pasó con Filipino? Pues claro, Filipino queda ahora, igual que había sido Filipo, huérfano, un poquito más mayor, pero igualmente huérfano. Un poquito la madre, pobrecita, debió volver al convento. No sé muy bien cuál fue el destino de la madre y de la hija. Pero sí sabemos que a Filipino lo dejó en custodia a Fra Diamante, que es el otro discípulo, y le dejó lo poco dinero que le había quedado para que lo administrase hasta que el niño fuese mayor. Pero aquel se largó y se gastó todo el dinero. O algo así, ¿no? O sea, vamos, dilapidó el dinero y entonces le retiraron la custodia y le asignaron la custodia a Botticelli. Bueno, no sé si fue con papeles, o sea, lo estoy haciendo así muy solemne, pero al final quien se ocupó de Filipino y con quien creció Filipino y quien fue el maestro de Filipino fue Botticelli, ¿no?, que aprendió con él el arte de pintar también, un poco haciendo continuidad con su maestro. Y claro, allí pues enterraron a Filippo allí en la tierra. Y Lorenzo de Medici, ¿no?, que había hablado muchas veces con su abuelo y que tenía el encargo de su padre y de su abuelo de velar por Filippo Lippi, no quiso consentirlo, entonces mandó a hacer una tumba digna de él y le pidió a la catedral de Spoleto que le devolviesen el cuerpo para que fuese enterrada en Florencia. Entonces los de Spoleto le dijeron: ay, vosotros tenéis a tantos, ahí tenéis a Bruneles, que adorate, ¿por qué no nos dejáis uno, por lo menos? Y entonces, bueno, al final accedieron y se dijo que se quedaría enterrado en Spoleto. Como veis, por mucho que fuese pendenciero y tal, todos querían tener el cuerpo allí, por tanto, no, o sea, estaba asumido lo de los amoríos, no era tan escandaloso como nos parece. Mandó a hacer este monumento. Lo que pasa es que luego en distintas restauraciones de la catedral los restos se han perdido. Entonces tenemos el monumento que señala que allí en algún lugar está enterrado Filippo Lippi, pero se ha perdido el cuerpo.
y mandó nada más y nada menos que a Angelo Policiano, ya me gustaría a mí que me hiciese a mí Policiano mi epitafio, redactar y escribir ¿veis aquí en descripción? ¿No? Pues eso está escrito por el más grande poeta del momento, que además sería el tutor de los hijos de los Medici y futuros papas Medici, que es Angelo Policiano, y dice: yo, Filippo Lippi, gloria de la pintura, estoy aquí enterrado. Nadie ignora la admirable gracia de mi mano. Lo ha escrito Policiano, no ha sido él. Con mis dedos conseguí dar vida a colores llenos de arte y engañar mucho tiempo a la gente esperando oír una voz. Es decir, que las figuras hablasen, ¿no? de los reales que eran. La misma naturaleza que imité con mis figuras se quedó atónita, perdón que me he equivocado, atónita, y confesó que yo igualaba su arte. Lorenzo de Medici me enterró aquí en una tumba de mármol. Antes me había cogido el polvo humilde.